poco limitados, ¿eh? Os voy a pedir un esfuerzo porque a las 7 nos vamos, pero antes tenemos que escuchar todavía el sector de la Fundación Laboral de la Construcción y la última de las ponencias que va a ser realmente qué competencias necesitan las empresas asturianas. Me parece interesante que conozcáis qué están esperando las empresas de nosotros, de los trabajadores y de los profesionales. Primero escuchamos a Joaquín Aurelio Rodríguez de la Fundación Laboral de la Construcción. Adelante. Bueno, muchas gracias y sobre todo por estar aquí y aguantar, ¿no? Bueno, me han pedido brevedad y voy a ser lo más breve posible. Lo que quiero es que, por favor, apuntéis ahí, creo que el 31 de mayo de 2026, si tenéis por ahí un bolígrafo o algo, esa es la fecha clave, ¿vale? Es la fecha clave, voy a mirar, porque creo que sí que es la fecha clave. Bueno, el 31 de mayo no, el 1 de junio, que es lunes. ¿Vale? El lunes 1 de junio estaríais trabajando en la construcción. Esa es mi propuesta. ¿Vale? Nosotros tenemos cursos suficientes para trabajar en el sector. Hay que formarse, pero en 4 meses, cursos de 200 a 600 horas, podéis incorporaros en el sector. Voy a empezar la presentación por detrás. Por si acaso alguien quiere. Esa es nuestra referencia. Tenemos una agencia de colocación del sector donde todas las empresas, aproximadamente ahora mismo hay 2.000 empresas vinculadas al convenio de construcción con 11.000 trabajadores. Esa es la gran familia que somos. Nos llaman para solicitarnos trabajadores. Ahora mismo, 2 o 3 llamadas al día diciendo que necesitan trabajadores porque no hay. Ya explicaré después en breve por qué no hay. Y si tenéis ganas de incorporaros, pues la referencia a nuestra escuela de formación, que es donde podéis llamarnos y mis compañeras y compañeros de formación os atenderán gustosamente. Entonces, espero contar con vosotros. Empezamos una programación nueva en enero, febrero y eso, en junio, julio ya podríais estar trabajando en el sector. Vuelvo al principio, bueno, aquí. ¿Dónde? ¿En qué? Esos son los oficios más demandados ahora mismo en construcción. Albañilería, soldadores, instaladores de placas de yeso laminado. Son oficios habituales de construcción y que esto no va a desaparecer con la IA. ¿Vale? Esto no desaparece. Es más, si oísteis alguna vez a Bill Gates últimamente, decía que los más potenciados iban a ser los fontaneros y los electricistas, ¿no? Estos ahora mismo no desaparecen por ahí, así que cambiarán, porque habrá construcción industrializada, pero van a seguir siendo los mismos. Entonces, podéis escoger lo que queráis, ¿vale? Colocadores de fachadas ventiladas, SATE, encofradores, pintores, operadores, torre. Estoy hablando de oficios necesitados y que cada día nos piden las empresas, ¿vale? Entonces, no sé, os acercáis a nosotros, nos trasladáis vuestras inquietudes, tenemos un servicio de orientación que os puede orientar y entráis en el sector. Esa es la vía, entrar, ¿vale? Hay incluso cursos más cortos. Lo importante es que os acerquéis al sector de construcción. Una vez dentro, vais a ver las bondades de nuestro sector y vais a seguir formándoos, porque la formación no es solo un curso, la formación es durante toda la vida. Seguramente, por lo que veo aquí, a lo mejor no somos vuestro plan A de formación. Mis hijos están estudiando en la universidad, pues oye, entiendo que hay que aprovechar ese plan A, pero sí que si necesitáis una segunda oportunidad en el plan B, ahí contar con nosotros, porque ahí estamos y os necesitamos. Entonces, sencillamente, y con 5 minutos creo que me veo, y si tenéis alguna pregunta me decís, podéis acercaros a nosotros. Somos un sector que maneja un 8% de PIB, somos 11.000 trabajadores y seguramente lleguemos a 12.000. Tenemos una carencia que ya comentó Jorge en la primera ponencia de gente que se nos va a jubilar. La edad media del sector son 48 años, con lo cual en los próximos 8 años seguramente marchen 5.000 personas del sector. Y estamos hablando de personas importantes. Estamos hablando de encargados, oficiales de albañilería que llevan mucha trayectoria. Ese relevo tenemos que hacerlo. Y contamos con vosotros. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa que necesitéis, a vuestra disposición. Y os dejo, os paso por
Si alguien no, perdón. Ahí os dejo los datos, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Joaquín.